Gracias, chicos. Qué padre es contar con gente, con los anfitriones. Muchas gracias, muchachos. Gracias por el tiempo de alabanza. Fuimos muy bendecidos. Gracias a todos los que están colaborando por esta transmisión. De verdad, familia, creo que el reino de Dios está entre nosotros. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra y pues no sin antes decirles qué bueno que estás aquí, qué bueno que es domingo y qué bueno que vamos a escuchar la palabra de Dios. Así es de que quiero pedirte, por favor, que tomes un cuaderno, hagas tus notas, tu esposa, tus hijos, muchachos jóvenes, póngame atención, haz notas, no confíes en tu cabeza. Hombres, no tienes una secretaria en casa, las notas de tu esposa son sus notas, así es que haz tus propias notas para que el Señor te hable a ti. Y hoy vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Así es que, pues prepárate, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos ayuda en todo. Padre mío, hoy nos entregamos con nuestros oídos, con nuestro corazón, para que siembres en nosotros tu palabra y que hoy salgamos de esta reunión, después de escucharla, libres, felices, contentos, pareciéndonos a tu Hijo, Cristo, porque eso es lo que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Un historiador escribió en un libro acerca de Napoleón referente a Cristo y quiero compartírselo a ustedes. Dijo lo siguiente acerca de Jesús Napoleón: conozco a los hombres y digo que Jesús no es un hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de otras regiones. Esa similitud no existe, dijo Napoleón. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva y su voluntad me confunde. No hay ningún posible grado de comparación entre cualquier otro hombre de la historia. Él es un ser único, sus ideas y sus sentimientos, la verdad que proclama y su manera de convencer no se explica ni por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesucristo o algo que se aproxime al Evangelio y ha sido en vano, porque no hay otro como Él. Qué sorprendentes palabras utiliza Napoleón para referirse aquí a Cristo. El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo creo que ha trascendido a través de la historia y ha tocado personas como este hombre. Jesús innegablemente ha impactado el mundo y ese Cristo es el Cristo que te estoy hablando. A ese Cristo es el que predicamos y ese Cristo es el que hemos recibido en el corazón. Jesús en la cruz del Calvario marcó la historia de la humanidad y transformó todas las cosas. Nuestras imposibilidades quedaron clavadas en la cruz y todo lo hizo posible por causa de esa muerte. Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? ¿Qué hizo espiritualmente y qué hizo en el carácter del hombre? Jesús en la cruz del Calvario encaró los complejos de los hombres, las tragedias de la vida, desenmascaró la mentira, encaminó al hombre para volverse a Dios y poder volvernos a ver cara a cara con el Padre. El Calvario es un fin a la muerte y un inicio a la vida. Es una puerta al reino. El Calvario es una bienvenida al cielo y un hasta nunca a la oscuridad. Todo eso pasó en el Calvario. Jesús en la cruz del Calvario tomó nuestros complejos, nuestras tragedias de la vida, desenmascaró la mentira, encaminó al hombre para volverse a Dios y podernos ver otra vez con nuestro Padre cara a cara. Obviamente lo estoy repitiendo, pero esto es significativo, porque si Dios me ha dado la libertad, significa que quiero vivir en esa libertad y en esa sanidad. Por lo tanto, hagámosle frente a las cosas que necesitan encararse en este tiempo, a la tristeza, a la preocupación y a las cosas. Si Jesucristo se atrevió a hacer todo este tipo de cosas, fue por darnos nuestra libertad
y para que pudiéramos funcionar libres en lo que estamos haciendo. Y hoy quiero hablar de esto precisamente porque quiero pedirte que te perfiles a darle vuelta a la página y a darle un adiós a la oscuridad definitivamente. Muchos de los cristianos creemos sinceramente que hay emociones que necesitamos reprimir y no es así. Tenemos que encararlas, tenemos que enfrentarlas. Y hablo de tres, espero terminar, pero voy a hablar por lo menos de dos, y voy a hablar de tres emociones que se convierten en algo crónico cuando no enfrentamos las situaciones. Se dice que los mexicanos somos muy expertos, junto con todos los latinos, somos muy expertos en sobrellevar situaciones emocionales. Si las cosas estuvieran bien en nuestras emociones, creo que tuviéramos el control completo de ellas. Y yo veo constantemente cómo hay cosas que hemos aprendido a sobrellevarlas sin controlarlas. No es lo mismo. No es lo mismo sobrellevar que controlar. Al contrario, a veces ellas terminan controlándome. Muchos de los cristianos creemos sinceramente que la ira, la tristeza y el miedo son pecados que se deben evitar porque son indicadores de que algo anda mal. Fíjense las formas y las cosas que pensamos acerca de este tipo de emociones. La ira es peligrosa para mí y para otros, por lo tanto no soy enojón. Sencillamente lo que hacemos es fingir que simplemente nos molestamos pero no nos enojamos y que no actuamos en contra, pero eso no es verdad. A veces lo que estamos tratando es de dormir cualquier emoción en lugar de enfrentarla y reconocerla para podernos liberar. Y ahorita vamos a ir a profundizarnos en cada una de estas. Por ejemplo, la tristeza indica, según nosotros los cristianos, estamos enfermos a veces de ira o a veces podemos estar enfermos de tristeza. La tristeza indica falta de fe en las promesas de Dios. Por lo tanto, nadie tiene que saber que estoy triste. Cuando alguien me pregunte si estoy triste, yo voy a decir que no, aunque se me vea en el rostro. Y en cuanto al miedo, prefiero sobrellevarlo sin que tenga efectos, aunque la Biblia me diga que no tengo miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente intentamos llenarnos de falsa confianza para que esos sentimientos desaparezcan. Entonces hacemos ritualismos. Lo que hacemos es citamos escrituras, oramos, las memorizamos para evitar que esas cosas nos abrumen y el resultado a veces no es el que esperamos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez reprimir? Tú dices, soy cristiano, no tengo que tener miedo, no tengo que llorar, no tengo que enojarme, no me tengo que mostrar vulnerable ante este tipo de cosas. Yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos vivido etapas muy similares. Y te voy a decir algo, ¿qué enseña el Señor Jesucristo de estas emociones? ¿Cómo tratamos con la ira? ¿Qué debemos de hacer? Porque hasta ahorita creo que como iglesia tenemos ira y simplemente hemos sobrellevado cada una de estas emociones sin resolver ni enfrentar. Entonces hacemos cierto tipo de ritualismos con la visión de enterrar nuestras emociones, pero siguen estando vivas. Y esto se vuelve algo crónico. Porque lo único que tenemos tiempo, en lugar de estar con Dios, tenemos tiempo para pensar y resolver que estoy enojado con alguien o no soporto, un día estoy feliz y al otro día no lo estoy. Y hay sentimientos crónicos. Cada una de estas emociones tenemos que entender que no son malas, que son puestas por Dios, pero tenemos que hacer, porque detrás de este tipo de cosas puede haber un espíritu en el cual nos hace estar enojados y no disfrutar de la presencia de Dios. Hace 8 días hablábamos de eso, hablábamos del joven, del hermano, del hijo pródigo. Hablamos de este hombre que estaba huyendo de sus sentimientos, nunca enfrentó este tipo de cosas. Y a veces como creyentes estamos
haciendo nuestros propios hoyos, vamos al nivel de ritualismo, pero no hemos resuelto cómo, qué hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente intentamos llenarnos de falsas esperanzas, lo dijimos hace un momento. Al igual que muchos cristianos nos enseñaron que ningún sentimiento es confiable, que van y vienen. Pero Dios sí quiere que nosotros prestemos atención en lo que nos desconecta por estar distraídos y tratar de resolver cosas como estas. Una iglesia emocionalmente enferma o espiritualmente enferma alude sus emociones, no le hace caso a la ira, al miedo o al sufrimiento o al llanto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque a veces intento estar con Dios, pero sigo enojado. Porque a veces intento estar con Dios, pero sigo triste. A veces me levanto con una tristeza profunda que se convierte en depresión. Y a veces lo que pasa es que no puedo conectar por estas tres emociones clavadas en mi corazón. Y el miedo a veces es tan grande y es tan fuerte que a veces siento que es superior a mí. Y yo creo que todos hemos estado en un punto vulnerable y en un punto muy similar al que estamos hablando. La pregunta es si Cristo quiere, con todo lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, para que tú estés así. Te tengo una buena noticia: Él no quiere. Pero vamos a ver cómo el Señor resolvió esto. Y hay algunos datos que se han hecho en algunas iglesias, y no hablo de alguna de ellas, sino hablo del mundo cristiano, para que tú puedas comprender esto. Es muy común encontrar cristianos que creen que no tienen permiso para reconocer sentimientos o expresarlos abiertamente. Esto se explica especialmente con los sentimientos más complicados, como el miedo, la tristeza, vergüenza, ira, ofensa y sufrimiento. Pero ¿cómo puedo escuchar lo que Dios me dice o evaluar lo que sucede dentro de mí si estoy preso de todas estas emociones? No hacer caso a los sentimientos de ira y de tristeza y miedo puede lograr hacer que nuestros sentimientos se vuelvan crónicos y a veces acostumbrarnos a estar en una condición que a veces usamos estos tres tipos de emociones para afianzarnos como una defensa, como parte de nuestra vida, o peor aún, nos afianzamos en ellos de tal manera que nos hacemos dependientes de estas emociones. Por ejemplo, la persona que es enojona practica el enojo o la ira para defenderse de ser herido. Entonces, esto te puede llevar a pecar. Esto te puede llevar a conflictuarte en tu matrimonio con la gente en la iglesia o con la gente o con el mismo Dios. Hay gente que puede estar airada con Dios o enojada con Dios porque no consigue lo que le está pidiendo. ¿De dónde salen los ateos? Los ateos son personas que están enojadas con Dios porque algo les sucedió. Hay gente que se va de las iglesias, hay gente que le da la espalda al Señor Jesucristo porque está enojado con Él, porque se entristeció con Él. O hay personas que están tan tristes, tan deprimidos, que ninguna palabra les entra, que nada de lo que le digan puede cambiar su estado de ánimo. Cuando usamos este tipo de emociones para conectarnos con Dios, en lugar de haber una conexión, hay una distracción, porque el Señor mismo quiere hablarnos, quiere ayudarnos, pero hay algo que le ponemos tú y yo y se llama voluntad. Por lo tanto, cuando Dios encuentra tu barrera de tu voluntad cerrada, el Señor se hará a un lado.
¿Y el resultado cuál es? El resultado es que vamos a comenzar a alejarnos del Señor y vamos a experimentar un cristianismo superficial, sin profundidad. Superficial, sin profundidad. Y yo no creo que la iglesia en este tiempo debe de funcionar de esa manera. Jesús enfrentó cada uno de estos sentimientos sin condenación por sentirlos y sin prohibición para sanarlos. Quiero que pongas atención en esto. Jesús enfrentó este tipo de emociones y sentimientos sin condenación para sentirlos y sin prohibición para sanarlos. Vaya conmigo a Lucas, vamos a ir rápidamente en materia, en Lucas capítulo 4, versículo 28. Y vamos a ver un ejemplo, cómo Jesús, en un lugar, en una sinagoga, Jesús, hay dos tipos de ira. La gente se enojó con él por lo que él decía. El contexto es que el Señor Jesús está explicando un pasaje, pero a la gente que está presente no les gusta escuchar esto. Inmediatamente se levantan para atentar en contra de él. Y dice Lucas 4:28, dice: al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde de un cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Jesús no cayó en provocación en la ira que estos personajes tenían por él. Hay dos tipos de ira que podemos enfrentar: la ira que es hacia nuestra persona o la que brota de nuestro propio corazón. Jesús no reaccionó al enojo y a la ira de estas personas solo por decirles la verdad. Jesús tenía todo para comenzar a reaccionar igual que ellos. Pero Jesús sabe cómo darle vuelta a este tipo de situaciones. No los reprimió a ellos, no les dijo por qué se enojan, no atentó en su contra, no hizo algo el Señor Jesús. Simplemente el Señor Jesús comenzó a caminar entre ellos y mejor se fue para no caer en provocación. ¿Por qué? Detrás de la ira hay un espíritu que busca controlarnos para que se convierta en furia. Entonces, dice la Biblia en Efesios, acompáñenme rápidamente, Efesios capítulo 4, verso 26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este pasaje es conocidísimo. El enojo es un acto consciente y un principio básico emocional de los seres humanos. Y hay dos facetas en combinación a la ira, y vamos a ver cuáles son. Número uno, puede haber una ira fugaz hay una ira fugaz que mantenemos y que se puede solucionar antes de que se ponga el sol, según este pasaje. Es una ira fugaz. Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Dice que puedes tener enojo, pero es una ira fugaz que no te lleva a pecar. Y número dos, hay una ira que da lugar al diablo porque somos incitados por él. Esta ira provoca exasperación e irritación, está llena de furia, que es fomentada por un espíritu. Puede ser manipuladora porque genera miedo a sus víctimas. La manifestación de un espíritu de ira coloca una carga de condenación y es algo que Dios jamás haría.
Y hay una diferencia entre estas dos. La primera es fugaz, pero la segunda es destructiva. Provoca exasperación, irritación, está llena de furia, puede ser manipuladora porque genera miedo. Y Pablo está diciendo, cuídense de este tipo de ira. Detrás de la ira siempre hay un espíritu que te puede incitar. La Biblia no nos está prohibiendo enojarnos. La Biblia no reprime nuestras emociones. La Biblia nos enseña a cómo tomar control de cada una de ellas. Y yo veo constantemente que estamos aprendiendo a vivir con ira y hay gente que está aprendiendo a vivir con la ira. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de estas dos es la que tú practicas constantemente? La que es fugaz, sabes a dónde llevar tus emociones y cómo sacarlo. Por eso hablábamos de un ejemplo donde el Señor Jesucristo, unas personas se enojaron con él, lo quisieron matar y lo quisieron aventar a un barranco. Y el Señor Jesús no hizo nada, ni siquiera los aventó, no hizo nada, no cayó en la mínima provocación. Para mí, en este momento, Jesús tuvo el control absoluto, no reprimió nada, pero tampoco dejó que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Entonces tenemos a un Jesús que nos lleva a enfrentar, a dominar las circunstancias con un espíritu apacible en lugar de caer en una provocación. Este tipo de circunstancias, a lo mejor tú puedes estar muy enojado, pero tú con el Espíritu Santo puedes lograr no caer en este espíritu que lleva a manipulación, a este tipo de ira que te lleva a pecar en contra de Dios, en contra de la gente y en contra de las personas que están cerca de ti. Por eso te preguntaba, ¿cuál de las dos es la que practicamos? Hay gente que tiene sed de venganza, hay gente que quiere ver arruinado a los demás y detrás de eso hay un espíritu que te está dominando. Dice la escritura en Romanos, vayan conmigo a Romanos capítulo 12 versículos 17 al 19, te la voy a leer en el mensaje. Romanos capítulo 12 del 17 al 19 dice: no devuelvan el golpe, descubre la belleza en todos. Si tú tienes a Cristo, llévate bien con todos. No insistas en vengarte, eso no te corresponde a ti. Yo juzgaré, dice Dios, me haré cargo de ello. Nuestras escrituras nos dicen: si ves a tu enemigo hambriento, ve y cómprale el almuerzo a esa persona. Y si tienes sed, dale un trago. Tu generosidad lo sorprenderá con bondad. No dejes que el mal se apodere de ti y obtenga lo mejor de ti. Vence el mal haciendo el bien. Qué versículo tan increíble. Dice: no te corresponde vengarte a ti. Si tu enemigo está hambriento, dice: acércate y dale de comer. La escritura no dice que reprimamos emociones, nos ayuda a controlarlas con acciones prácticas y sencillas, como el que si alguien está contigo, invítalo a comer. Muéstrale tu bondad. Como nunca antes se necesita una iglesia que aprende a reaccionar sirviendo a sus enemigos. Es muy fácil reaccionar como todo el mundo. Lo vemos en todos los días, lo vemos en todos los lugares y aún dentro de la iglesia. Si no me dan el lugar que me concede, que me corresponde, yo me enojo con los ujieres. Bueno, cuando estábamos en lo presencial. Por cierto, abro un paréntesis, muy pronto ya vamos a regresar. Anuncio de una vez. Pronto ya vamos a regresar, espera la fecha. Ya te anunciaremos. Pero no vengas aquí con un espíritu de ira.
No es pecado si sabes controlarlo. A veces estamos enojados con Dios y también tratamos de manipularlo. Hay un espíritu que está controlándote a ti. Y esas cosas que se vuelven incontrolables en tu vida probablemente no te dejan en paz y se está convirtiendo en algo crónico. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que estamos aprendiendo a vivir con eso. Estamos aprendiendo, estamos diciendo, es que esto es parte de mí. Y no, Señor, no es parte de ti. Eso no te está dejando en paz, no te deja disfrutar a Dios, no te deja disfrutar a la gente que está cerca de ti. Qué terrible es la ira, qué terrible es el enojo, qué terrible es estar molesto todo el tiempo, qué terrible. Y te lo digo, te lo dice una persona que constantemente tiene que ir a la cruz de Cristo para dominar su enojo y usar muchas palabras mejores para no dejar que ese espíritu controle mi corazón. Yo creo que todos los que estamos dentro de la iglesia hemos manejado estos dos tipos de ira. A veces tenemos un enojo pasajero y podemos controlarlo, pero ¿qué hay cuando no? Y Jesús pudo hacerlo. Jesús no cayó en la provocación. Entonces, ¿es pecado o no es pecado? No, no es pecado enojarse. Lo que es pecado es cuando dejas que este espíritu te controle, te lleve a la venganza, te conviertas en un manipulador y entonces el pecado suma pecado y es ahí donde perdemos la batalla con estas cosas. Pero te voy a decir algo, Jesús pudo vencer la ira. Jesús se enfrentó a los diferentes ambientes donde había gente enojada. Jesús se enfrentó a la ira del Gadareno. ¿Por qué estaba el Gadareno tan endemoniado? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que estaba encadenado y él tenía tanta fuerza. Fíjense qué tantos espíritus tenía él que lo encadenaban y podía romper las cadenas. Entonces nadie podía con él hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús se aparece, Jesús es el control y es el balance de la vida para podernos ayudar en cosas que no podemos, tan sencillas como esa. La Escritura dice que cuando este hombre vio a Jesús, él corrió, se arrodilló. Inmediatamente todo el enojo del rechazo, todo el enojo de lo que hubiera podido traer este gadareno desapareció. Jesús estuvo expuesto a los ambientes de ira. ¿Y qué decir de la ira del Padre en contra del pecado? Era una ira justa. Merecíamos pecar, pero en lugar de que el Señor se desquitara contigo y conmigo, lo hizo con su Hijo. Y esto hace que Dios sea mucho más precioso. Esto hace que la libertad sea deseable. Esto hace que Cristo sea deseable. ¿Sabes por qué? Porque Él no se desquitó conmigo y tenía todo el derecho de destruirme y tenía todo el derecho de hacer conmigo lo que Él quería. Amado, merecíamos el infierno. Y Satanás en este tiempo quiere hacernos pensar que la ira es algo que podemos llevar o dormir o enterrar, pero estando vivo. Y no puede ser así. Jesús en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad para que la furia con la que Satanás quiere que estemos todo el tiempo actuando nos prive de amar a Dios y de amar a gente. La pregunta es si vale la pena estar enojado. ¿Vale la pena estar molesto? ¿Vale la pena llevar tantos años enojado con algún familiar? ¿Con tu padre, con tu madre, con tus hermanos? ¿Vale la pena? Amados, la ira pasajera no es pecado. La ira que manipula sí. Cierro esta parte con eso.
Una iglesia emocionalmente o espiritualmente enferma vive triste. Y voy a este tipo de emoción. Te voy a mostrar un ejemplo. El primer libro de Samuel me llamó mucho la atención en el capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y enviaré así a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Ahora bien, dijo Samuel, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, perdón, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. En otra versión dice así. Hay una versión que dice, te noto, Samuel, con un duelo que no has podido salir de ahí. La tristeza que Samuel tenía por Saúl se estaba convirtiendo en algo crónico. ¿Es malo la tristeza? No. Ahorita hablaremos hay dos tipos de tristeza que nos llevan a Dios y la que nos lleva a la destrucción. Pero el Señor vio que Samuel estaba tomando una condición que lo mantenía estático, no podía avanzar, no podía lograr, su visión fue acortada por causa de estar en esta condición. Y el Señor tuvo que venir y decirle a Samuel, ¿por qué estás así? ¿Hasta cuándo vas a tener duelo por Saúl? ¿Hasta cuándo? Entonces, esta versión, la versión 60 nos da claridad de un momento de tristeza que no se ve como un pecado, pero la otra versión, la NTV, nos hace ver que hay un duelo, hay un luto en el corazón de Samuel y que no lo deja avanzar hacia el llamado que él tiene, no lo deja disfrutar de la presencia de Dios. No tenía cabeza para pensar en el ministerio, para las cosas. Él tenía que ir y ungir a David, pero este hombre estaba tan triste que no podía avanzar, ni siquiera pensó, ni siquiera quizás podía orar. Y yo no sé si te ha pasado ese tipo de tristeza que ni siquiera puedes orar, que estás tan triste, estás deprimido, que sacar una palabra de tu boca te cuesta trabajo. Chicos, ¿me pueden ayudar con el piano? Vamos a terminar. Y Dios quiere que aprendamos a distinguir en estas cosas. Una cosa es una tristeza y otra cosa es un duelo. El duelo es una temporada difícil, más ahora en este tiempo que hemos visto tantas muertes. Yo te mando un abrazo si perdiste un familiar, un hijo, un amigo, un padre, una madre. Es triste lo que has pasado. Y de verdad que Dios no omite el dolor, lo sana. Y tú vas a ver cómo el Señor tuvo que levantar el corazón de Samuel. Y yo de repente me puse a pensar, Samuel estaba experimentando un duelo por Saúl. El dolor se hace muy agudo cuando amamos a las personas. Pero este dolor lo estaba restringiendo. ¿Sabes que el dolor y la tristeza aguda te puede restringir? Hay gente que no puede ver, no puede entrar a la presencia de Dios porque lo único que sale es llanto. Y miren, yo he experimentado entrar a la presencia de Dios y llorar, pero no siempre lloro de dolor. No siempre estoy estacionado en el dolor. Y una iglesia que está enferma de dolor no avanza. Es doloroso lo que está pasando. Y aquí tenemos a este hombre lleno de poder, lleno de visión,
es el sacerdote, es el profeta del pueblo, pero está estacionado. Ahora, Saúl no había muerto. Él había elegido caminar sin Dios usando las cosas de Dios. Ese es otro ejemplo. Y el duelo de Saúl es que quizás el duelo de Samuel es que quizás él veía a Saúl como un hijo perdido. Es como cuando la iglesia decide abrazar lo que quiere, lo de Dios, pero siempre dándole preferencia a su trabajo, a su propia vida, y llega un momento donde Dios te entrega a tu deseo. Y qué difícil es caminar. Y qué difícil es caminar con tristeza cuando ves que mucha gente le está dando la espalda al Señor en este tiempo. Es triste ver que teniendo tantos dones y talentos, el mundo se vuelva más atractivo. La Biblia nos habla de la tristeza que calcome los huesos, ¿sabías? Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. En otra versión dice: el corazón alegre es como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea que la Biblia nos habla de una tristeza que puede alejarnos. La tristeza puede hacer que nuestra vida sea como una enredadera de sentimientos crónicos que colapsan con la muerte, pensamientos o obras de muerte. Este tipo de tristeza es la que tú tienes que encarar. Defiéndete de ella. Dice Génesis capítulo 30, versículo 1, tenemos una mujer triste por mucho tiempo, aproximadamente 23 años. Esta mujer queriendo tener un hijo, y hablo de Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Fíjate cómo la tristeza se convierte en una enredadera de pecados para que tú te alejes de Cristo, para que tú te alejes de tu propósito. Y dice aquí, esta mujer llena de envidia por su hermana, le dijo a su esposo: dame hijos o si no me muero. Qué fuerte es mencionar palabras de muerte cuando estás triste. Y eso es lo que Satanás siempre quiere. Eso es lo que él busca. Poner nuestra prioridad por encima de nuestra vida. Y hay cosas que se tienen que resolver con fe. Ahora vamos al remedio de estas cosas. ¿Cómo resuelvo mi tristeza? Ve conmigo a Corintios capítulo 7, versículo 10. La Biblia nos habla de dos tipos de tristeza. Segundo libro de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Qué bueno es lo que dice el Señor aquí. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en un espíritu de muerte. Wow. En la versión El Mensaje dice: la angustia que nos aleja de Dios, la angustia que nos lleva a Dios hace eso, nos da la vuelta, nos vuelve a poner en el camino de la salvación. Nunca nos arrepentimos de ese dolor, porque esa tristeza nos vuelve a poner en el camino de la salvación. Pero aquellos que permiten que la angustia los aleje de Dios están llenos de sentimientos de dolor y terminan en un lecho de muerte. Nota muy bien cómo la Biblia nos habla de dos tipos de tristeza: la que Dios provoca para ponerte en el camino correcto,
Pero hay otra que se está convirtiendo en algo que está calcomiendo tus huesos. ¿Está mal la tristeza? No, no está mal. Y quiero cerrar con esta parte porque yo quiero resolver este tipo de cosas como al estilo de Jesús. ¿Me acompañas? Y cierro con esta parte. Jesús experimentó una tristeza aguda, no omitió sus efectos. El veneno de la muerte estaba tocando su alma. Ve conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 38. Iglesia, es tiempo de no omitir las emociones que están destruyendo nuestra vida. Hay que resolverlas al estilo de Jesús. Jesús estuvo enfrentando la ira de la gente hacia él y constantemente Satanás quería provocarlo a ira. Una sola ocasión Jesús mostró enojo. ¿Y sabes cómo lo resolvió? El enojo que Jesús resolvió cuando él volcó las mesas era totalmente justificable. Y era para volver el corazón del pueblo. Es la única vez donde vemos a Jesús enojado, airado, si tú lo quieres ver así. Después lo vemos hablándole a los fariseos, diciéndoles: arrepiéntanse, serpientes. Y aquí vemos a Jesús ahora en un estado de tristeza, la cual esto me empodera a mí para poder yo resolver. No estoy aludiendo mi emoción, estoy enfrentando mi emoción. Y eso es lo que Jesús quiere. Mateo 26, 38. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús detectó tristeza, pero una tristeza muy aguda, muy filosa, la cual no fue con el Padre: ay Señor, tengo miedo, pero yo confío en ti. No, dijo: estoy muy triste. Estoy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dijo a sus discípulos. El Señor no permitió que esta tristeza fuera más profunda, ni que se convirtiera en algo crónico. ¿Qué hizo Jesús? La manera de resolver y desencarar esto fue de la siguiente manera. Versículo 39. Note muy bien lo que hizo Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Te puedes imaginar la angustia que comenzó a sentir? Él dijo: esto es anormal. No me voy a mostrar como un acomplejado, como un sufrido. No se trata de convencer a la gente que soy un mártir. ¿Jesús lo fue? Sí. Fue un mártir. Pero estamos hablando de que todos sus hechos y aún sus emociones fueron justificadas. Entonces Jesús me da la esperanza de poder resolver esto, familia. Yo veo que Jesús reconoce su tristeza y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Sabes qué hizo Jesús? No se cohibió, no reprimió la tristeza, la sacó de su corazón. Brotó la tristeza que lo estaba llevando a sentirse de una manera anormal. Era una tristeza crónica que estaba calcomiendo. ¿Sabes que este tipo de tristeza de la que estoy hablando es que ese tipo de tristeza que te desconecta de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vas a llorar lo que ya no debes de llorar? ¿Qué tipo de tristeza es la que está embargando tu alma en este momento, preciosa iglesia? Jesús te dice en esta tarde: hoy quiero resolver que la enfrentes, no que la reprimas. Hoy quiero resolver
contigo lo que no has resuelto. ¿Y qué te parece si lo hacemos al estilo de Jesús? Hemos estado hablando de 10 enfermedades de la iglesia. Y no solamente vamos a hablar de esas enfermedades, vamos a ver cómo las resolvemos. Primero, no reprimo mis emociones. Segundo, enfrento cada una de estas. Tercero, lo resuelvo a manera de Jesús, reconociendo, no solo sufriendo, enfrentando y empoderándome por parte de Dios para vencer, para tomar mi victoria, cosa que ya fue lograda en la cruz del Calvario. Y yo te invito a que no sigas triste, a que no sigas molesto, a que no tengas miedo, porque el Señor nos ha dado una victoria, es única, es hoy y no tienes que ir a enterrar. Reconoce estas cosas. Hablo a la gente que tiene muchos años que no ha podido resolver esto, que ya está aprendiendo a vivir en esta condición. Tú no eres de las personas que todo el tiempo te tienen que contratar para que vistas de negro y en luto, porque antes recuerdo muy bien, la Biblia dice en unos pasajes que se contrataban a mujeres para llorar. Y tu ministerio no es llorar, tu ministerio no es estar enojado, tu ministerio no es tener miedo. No, señores, no, Señor, no. Jesús no acepta este tipo de cosas. Hay que enfrentar. Estamos en una guerra, estamos en una lucha y yo creo que el Señor nos ha dado la victoria. Así es que hoy, en esta tarde, vamos a reprender estas cosas, vamos a sacarlas de nuestro corazón, le vamos a decir: Señor, estoy muy triste hasta la muerte, pero hoy resuelvo de la misma forma que tú lo hiciste. Lo primero que Jesús hizo fue ir con el Padre y le dijo: Padre, mi realidad es esta y no acepto que nada me saque de tu voluntad. Es tiempo de que nada te saque de la voluntad de Dios. Amigo o amiga que nos ven a través de esta transmisión, tal vez te estás acostumbrando a estar enojado, a estar triste o tener mucho miedo. No está mal sentir. Lo que está mal es que esto nos dé personalidad. Y es tiempo de dejar esas cadenas, iglesia, para disfrutar el reino de Dios que está entre nosotros. Si tú quieres aceptar a Cristo, haz conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de tanto enojo que he guardado, tanta ira reprimida, tanta tristeza guardada en mi corazón. Hay gente que me está viendo a través de este medio y lleva muchos años triste. Extrañas a tu abuelita, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, a tu esposo. Lamento tu pérdida. Pero hoy Cristo quiere consolarte para que no vivas enlutado, para que no vivas triste, para que no estés molesto. ¿Cuántas cosas has perdido por causa de la ira? Porque ese espíritu te ha estado controlando. Yo reprendo ese espíritu. Hoy el Señor te da la mano, te tiende la mano para liberarte como a ese gadareno, para liberarte como lo hizo conmigo, para sanarte como lo hizo con mucha gente, para cambiar el luto, el lamento en baile. Hoy el Señor te da esperanza. Amigos, amigas, en el nombre de Jesús, di conmigo: Padre, acepto tu perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi único Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, renuncio al miedo, renuncio a la ira, renuncio en el nombre de Jesús a la tristeza crónica, a la vida crónica, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, no tienes que hacer un ritual. Sé honesto con Dios. ¿Por qué no apartas un momento con Él? Y últimamente tu esposa te lo ha dicho, estás enojado por todo.
Últimamente no sabes por qué, pero estás deprimido y tienes muchas ganas de llorar. Está bien, está bien, está bien reconocer que estás triste, que estás enojado y que tienes miedo. Está bien, pero no lo entierres. Resuélvelo, enfréntalo a la manera que Cristo lo hizo. Eres libre. El Señor ha pagado por tu libertad. Por lo tanto, el mismo Jesús del que habló Napoleón es el mismo Jesús que te ayuda a vencer tus batallas, tus luchas. Una cosa es quién eres y otra cosa es con lo que estás peleando. Amén. Padre, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor bendice a tu iglesia en este domingo. Gracias por puntualizar en mi corazón las cosas que estoy resolviendo. No dejes que esto me aleje de tu presencia y no dejes que la tristeza todo el tiempo me lleve a la culpa. Dame una tristeza que me haga volverme a ti y dame el corazón en el que pueda temerte a ti en lugar de sentir miedo por el mundo, por el pecado y por la oscuridad. Hoy renunciamos a eso y declaro que esta iglesia se levanta amándote y siguiéndote con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, disfruta este domingo. Creo que el Señor te está haciendo libre en este momento. Si tienes que volver a escuchar esto que hablamos, escúchalo, compártelo. Amigos, amigas, Iglesia Conquistando Fronteras San Luis, te mando un abrazo, un beso a todos. Que Dios los guarde, les bendiga y muchas gracias por sus oraciones. Bendiciones. Buenas tardes. Nos vemos. Bye.